El CGI, Computer Generated Imagery, o en español, imágenes generadas por computadora, son gráficos 3D generados a través de programas especializados y utilizados en el arte, las películas, videojuegos, comerciales, simulaciones, animaciones, etc. El primer precedente del CGI en el cine fueron los títulos de crédito de Vértigo, 1958, diseñados por Saul Bass y animados por John Whitney. Fueron la primera animación hecha por ordenador en aparecer en una película. Más tarde, Whitney creó una animación abstracta por ordenador a la que llamó Catalog, 1961. Computer Ballet, 1965, fue la primera animación de una figura humana, y de Stickman, 1967, la primera animación por ordenador en tiempo real. Por su parte, Kitty, 1968, fue la primera animación de un personaje realista. La primera pieza audiovisual 3D generada íntegramente con CGI fue A Computer Animated Hand, 1972, un cortometraje de Ed Catmull y Fred Park en el que se podía ver una mano en movimiento procesada mediante ordenador. El primero sería luego uno de los cofundadores de Pixar Animation Studio. Almas de Metal, 1973, fue la primera película en utilizar CGI como tal para simular la forma de ver un androide. Además, 3 años más tarde, su secuela, Mundo Futuro, 1976, también hizo historia al incluir la imagen realista de un rostro humano 3D. La primera entrega de La Guerra de las Galaxias, 1977, innovó incorporando un modelado 3D con gráficos vectoriales. Un efecto muy similar se vería 2 años después en Alien, el octavo pasajero, 1979. En 1981, la película Locker fue la primera en incluir CGI de un cuerpo humano realista. Tron, 1982, fue el primer largometraje en incluir secuencias enteras generadas por ordenador, 15 minutos en total, mientras que El secreto de la pirámide, 1985, introdujo el primer personaje fotorrealista enteramente generado por ordenador. Ese mismo año surgió la primera animación de metal líquido de la mano de Chuck Suri y Robert Krantz. Aunque no lo parezca, Forrest Gump, 1994, también es una de las películas pioneras en utilizar CGI. Ejemplo de esto es la escena en que el protagonista estrecha la mano de Kennedy, realizado mediante esta técnica. Por último, cabe destacar que Toy Story, 1995, fue la primera película rodada íntegramente en CGI, lo que supuso un antes y un después en la historia de la animación gracias al ahorro de tiempo y dinero que supuso. Por poner un ejemplo, gracias al CGI, los animadores 3D pueden crear esqueletos virtuales que representan una serie de movimientos clave determinados. Luego, el propio software se encarga de gestionar las transiciones entre ellos, dotando de vida al personaje. En el proceso de animación tradicional, cada pequeño movimiento suponía hacer un dibujo nuevo. Viabilidad del CGI. En el cine y la televisión se recurre a menudo al CGI porque para muchas situaciones sale más barato que utilizar métodos físicos como la construcción de maquetas en miniatura complicadas por su creación de efecto, o a causa del alquiler de muchos vestuarios para escenas que requieren una multitud de personas. El CGI brinda a los artistas la capacidad de producir contenido sin depender de actores o personajes reales. Esto puede resultar más rentable desde el punto de vista económico, ya que no es necesario contratar a actores y pagar sus honorarios. Además, el CGI ofrece una mayor flexibilidad creativa, ya que permite dar vida a personajes fantásticos, criaturas imaginarias o entornos completamente nuevos. En primer lugar, el avance constante de la tecnología computacional ha permitido un rápido desarrollo en el campo del CGI. Los ordenadores modernos son cada vez más potentes y capaces de procesar grandes cantidades de datos en tiempo real, lo que ha facilitado la creación de imágenes y efectos visuales complejos. Además, el software de renderizado y modelado 3D ha mejorado significativamente en términos de rendimiento y capacidad, lo que ha hecho que la creación de CGI sea más accesible. En segundo lugar, la demanda de efectos visuales y contenido generado por computadora sigue siendo alta en la industria del entretenimiento. Las películas de acción, ciencia ficción y fantasía a menudo requieren la integración de elementos CGI para crear mundos imaginarios, personajes fantásticos y secuencias de acción espectaculares. Los videojuegos también dependen en gran medida del CGI para crear entornos y personajes interactivos. Software. En todo este proceso
se pueden utilizar diversos softwares que te ayudarán de una manera u otra. Hay muchos en el mercado, algunos se utilizan más debido a la calidad que presentan y a la variedad de herramientas con las que cuentan. Algunos programas que se utilizan para este propósito son Autodesk Maya. Maya es uno de los softwares líderes en la industria de la animación 3D. Ofrece una amplia gama de herramientas para modelado, animación, simulación y renderizado. Es utilizado tanto en producciones cinematográficas como en videojuegos y efectos visuales. Autodesk 3D Max. 3D Max es otro software ampliamente utilizado en la industria de la animación 3D. Es conocido por sus potentes capacidades de modelado, animación y renderizado. Se utiliza en una variedad de industrias, incluyendo la producción de películas, la visualización arquitectónica y los videojuegos. Houdini. Houdini es conocido por su enfoque procedural y su potente motor de simulación. Es utilizado en la industria del cine, los videojuegos y los efectos visuales para crear efectos especiales, simulaciones realistas y animaciones complejas. Estos son solo algunos ejemplos de software utilizados en la animación 3D. Cada uno tiene sus propias características y ventajas, por lo que la elección del software depende en gran medida de las necesidades del proyecto y las preferencias del artista. Importancia en la actualidad. Actualmente, la mayoría de las películas, sobre todo las que son hechas por estudios grandes, usan el CGI para diversos efectos visuales dentro de sus producciones. El CGI sale mucho más barato que los antiguos métodos físicos utilizados para rodar películas. La maquetación en miniatura, el vestuario personalizado y la multitud de personas para ciertas escenas requerían muchos más recursos como tiempo, dinero, personas y escenarios. El CGI ha tomado una importancia dentro de la industria del cine. Esto se lo podemos acudir principalmente a su versatilidad. Dentro de esta industria nos puede ayudar en diversas formas. La producción, postproducción de las películas y lo económico también juega en la importancia, ya que en comparación a los efectos especiales tradicionales es más rentable usar el CGI que los especiales. Medios en los que se utiliza la animación 3D. La animación 3D se utiliza en una amplia variedad de medios en la actualidad, debido a la gran versatilidad que tiene y la capacidad con la que puede crear efectos realistas. Esto ha hecho que sea una herramienta muy utilizada en diferentes industrias, como por ejemplo el entretenimiento. Principalmente se utiliza en las películas, series y videojuegos. Se recurre a esta tecnología para crear efectos especiales, personajes, cinemáticas y entornos completamente animados. Algunos ejemplos de estos serían Avatar, Los Simpson, Game of Thrones, The Legend of Zelda Breath of the Wild, etc. La publicidad. La animación 3D se emplea en la industria publicitaria para crear anuncios atractivos y visualmente impactantes. Puede utilizarse para promocionar productos, servicios o marcas de una manera más creativa y llamativa. La arquitectura y el diseño de interiores. La animación 3D se utiliza en la presentación de proyectos arquitectónicos y de diseño de interiores. Permite visualizar edificios, espacios y ambientes en 3 dimensiones, proporcionando una representación realista y detallada. La medicina y la ciencia. La animación 3D se utiliza para representar procesos médicos y científicos complejos. Se emplea en la creación de modelos de órganos, simulaciones de procedimientos quirúrgicos y visualización de datos científicos. Proceso de producción del CGI. Conceptualización. En esta etapa inicial se desarrolla la idea o concepto visual que se quiere representar en la animación 3D. Puede incluir el diseño de personajes, entornos, objetos y efectos especiales. Modelado. En esta etapa se crea la geometría tridimensional de los objetos, personajes y entornos mediante softwares especializados. Se utilizan herramientas de modelado 3D para definir la forma, la estructura y los detalles de los elementos que se incluirán en la animación. Texturizado. Después del modelado, se aplican texturas a los modelos 3D para darles color, detalle y apariencia realista. Esto implica la creación o asignación de imágenes o mapas de texturas a la superficie de los modelos. Rigging. El rigging es el proceso de agregar una estructura de control al modelo 3D para permitir su animación. Se crean esqueletos virtuales llamados rigs.
y se asignan a los modelos para facilitar el movimiento y la deformación de los personajes y objetos. Animación. En esta etapa se definen y se crean las diferentes poses y movimientos de los personajes y objetos en la animación. Se utilizan herramientas de animación 3D para manipular el rigging y crear movimientos realistas. Iluminación. Una vez que los modelos y las animaciones están en su lugar, se establece la iluminación de la escena. Se eligen fuentes de luz, se ajustan sus propiedades y se colocan para crear la atmósfera y los efectos de iluminación deseados. Renderizado. En esta etapa se utiliza el software de renderizado para generar las imágenes finales. El renderizado calcula la interacción de la luz con los objetos y produce las imágenes en función de la configuración de la escena, la iluminación y los materiales aplicados. Composición. Después de renderizar las imágenes, se realiza la etapa de composición. Aquí se combinan y ajustan las diferentes capas de imágenes y efectos visuales para lograr el resultado final. Se pueden agregar elementos como efectos especiales, partículas, fondos y correcciones de color. Postproducción. En esta fase final se aplican los toques finales, como la edición de música, el diseño de sonido y los efectos de sonido. También se pueden realizar ajustes adicionales en la imagen y los efectos visuales para mejorar la calidad y coherencia del producto final. Cabe destacar que estos pasos pueden variar según el proyecto y los recursos disponibles, y que en producciones más grandes y complejas pueden involucrarse múltiples equipos y especialistas en diferentes áreas del CGI.